¿Usted cómo se siente? ¿Perdida? ¿Usted no había visto esto? No tenga pena. No estudió esto en la escuela media. Llevó mate. Les voy a contar una historia de Tatiana. Ahí me quedo con el nombre Tatiana. Es una ingeniera muy importante hoy en día. Tatiana fue alumna acá. Yo le principié a dar a Tatiana Matemática 3. Y ahí empecé en ese entonces con lo que se llama análisis vectorial. Y ella se quedaba así, ponía casi los ojos en blanco y veía que caían unas lágrimas. Entonces le dije, ¿qué le está pasando? Y me dijo, yo me gradué de perito contadora, no sé ni trigonometría en eso, me está llevando a la trampa. Yo pintando cosas raras ahí. Entonces le dije, no tenga pena, lo va a aprender. De ahí se volvió mi auxiliar y de ahí se convirtió en profesora también de mate y ella no dejó de sacar 90 y 100 en mate. La clase más fácil es esta, porque no hay que pensar. Es tan linda la mate. ¿Aquí hay que discutir algo o no? Nada. Si estuviéramos estudiando ciencias sociales, aquí hay debates. Y debaten, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso es que en el Congreso no pueden hacer mate, ¿va? Lo quiere decir, en ciencias sociales todo se vale. Es lo que uno cree, ¿verdad? Si uno habla de los problemas de Guatemala, aquí van a salir 10 opiniones distintas y discuten. No, ustedes que eso no es así, es que aquí... En mate no hay discusión. Aquí la proposición es verdadera, es falsa y las definiciones están claras. Ese sí es un universo de paz total. Y hay gente que dice, no entiendo. No hay nada que entender, solo hay que operar. Si están dadas las definiciones y todo, actúe sobre la estructura que ya le dieron. Por eso es que Felix Klein, de los más grandes matemáticos, decía, ¿verdad? El matemático es un creador de universo. ¿Quién define los objetos? El matemático. Estamos definiendo los objetos. ¿Quién define las reglas de la operación? El que va a hacer la estructura matemática. Y de ahí echen punta. La física es más complicada, porque la matemática en sí, ¿qué es? Es un lenguaje. ¿Y cómo la define Galileo? La matemática es el lenguaje que sirve para que nos podamos comunicar con la naturaleza. Si yo tengo una viga, aquí hay un punto de apoyo, aquí hay otro punto de apoyo y aquí coloco una viga. ¿Qué pasa con la viga? Se dobla un poco aquí, ¿verdad? Yo le quiero decir, viga, ¿por qué te doblas? Ese trozo de madera no me va a contestar, va a decir, pregunta esta viga concreta, ¿y por qué estás doblada? ¿Y en cuánto te doblas? Entonces, para comunicarme con ella, escribo la ecuación de Castigliano para la deflexión de vigas. Entonces sale ahí la deflexión de la viga. Entonces estamos dialogando con la naturaleza, con el lenguaje. Ese libro, Galileo decía, para poder leer en el libro naturaleza solo hay un camino, aprender matemática. Y por eso es que sin matemática es imposible hacer física, imposible. Porque todo ahí son ecuaciones. Y gente que realmente, por ejemplo, de los grandes de la matemática, hay un grupo en Francia que es el grupo Bourbaki. Ese tiene ya, el grupo Bourbaki, como 120 años de existir. Y ahí pertenecen los matemáticos más destacados de Francia. Es un grupo, una élite matemática tremenda, ¿verdad? Y ahí hay muchos. Por ejemplo, Jean Dieudonné escribió todo un libro de geometría sin un solo dibujo. Decía, ¿para qué dibujar? Si los símbolos hablan por sí. Siempre y cuando estén bien definidos y estén claramente definidos. De los capítulos más apasionantes, algún día se los voy a contar, porque ahora en día con los hackers y con todas esas cosas, y con la expansión de la informática, muchos de ustedes puede que se dediquen a eso, a códigos.
no a ser hackers, ¿verdad? Pero digamos, a descifrar códigos. Y ustedes ya oyeron el nombre de Alan Turing. Nunca oyeron el nombre de Alan Turing. Él ya murió, él se suicidó, ¿verdad? Pero él hizo las llamadas máquinas de Turing. Y se hizo famoso porque descifró el llamado código Enigma. Entonces, cuando alguien pregunta quién ganó realmente la Segunda Guerra Mundial, fue Alan Turing, usando un teorema de probabilidades que se llama el teorema de Bayes. Entonces, la Fuerza Aérea nazi y la Marina nazi, los submarinos, usaban diferentes códigos. Ya tenían máquinas donde ya salían codificados los mensajes. Y ustedes veían un mensaje ahí y decían, ¿qué dice esto? Estaban los puntos donde atacar y toda la información estaba ahí. Entonces, ¿cómo descifrar y leer los mensajes que los nazis estaban mandando entre ellos a nivel de submarinos o a nivel de fuerza aérea? ¿Verdad? Porque sin eso no habían podido atacar donde deberían de haber atacado. Entonces fue Alan Turing, basado en teoremas de Bayes, quien lo descifró el código de los alemanes se llamaba Enigma, y la máquina es la máquina Enigma. Digamos, ustedes dos pueden crear un código, y se comunican y nadie va a entender, ¿verdad? Pueden hacer códigos súper primitivos, ¿verdad? Muchachos, hagamos un código, entonces nuestro código va a consistir en hacer un corrimiento regular de las letras del alfabeto en 3 espacios. Entonces, donde aparezca C es ¿quién? A. Entonces van corriendo, ese lo descifran a chilazo. Al seguir los patrones que aparecen en el mensaje, pueden descifrar el código. Pero la teoría de códigos, y eso es eso que se estudia en el área de informática, y uno de los códigos más interesantes y el que se busca descifrar es ¿cuál? El código genético. La lectura del DNA, por ejemplo, ¿verdad? En la célula está el código. ¿Cuántos cromosomas tiene la célula? ¿O genes? ¿Cuántos? Son 23 pares, son 23 del papá y 23 de la mamá. O sea, las únicas células que tienen 23 genes son el óvulo y el esperma. Entonces aquí está el óvulo y aquí está el esperma. Cuando se juntan, forman la primera célula, que es la célula madre que da origen a la vida. Y esa célula es dinámica. Ahí hay acción, mucha acción. Entonces empieza, y ahí está tranquila la célula. Ya hay una vida en prospecto. La señora está embarazada, ya la penetró el óvulo, el esperma al óvulo. Pasa un tiempo y después empieza ¿qué? ¿Qué pasa después? Se replican, empiezan a replicarse, pero todas son copias una de la otra y salen todas iguales. Entonces se forma una mora, por eso se le llama ¿quién? La mórula. Después viene, y digamos en animales como nosotros, no en los nematelmintos, por ejemplo, aquí está la mórula con todas sus celulitas, todas iguales, idénticas las células. Se abre un agujero aquí, que va a ser la boca, y otro agujero por ahí que va a ser el ano. Y a eso se le llama el arquenterón, a esa región que está ahí. Entonces empieza la división celular. Unas van a ser hígado, otras van a ser páncreas, otras van a ser huesos, otras van a ser cerebros. ¿Por qué se dividen? ¿Cuál es el código a la máquina que da lugar a la diferenciación celular? Entonces forman el hígado. De ellas son hepatitis. Forman el cerebro, ahí son neuronas. Entonces esas inicialmente eran unas células, lo que hoy en día se llama células madres, que son las que se quieren utilizar ahora para regenerar órganos y curar muchas enfermedades muy graves. Porque ahí está contenida ¿quién? ¿Hay pulmón ahí? Sí. ¿Y hay cerebro en esa? Sí. Ya cuando se transformó en célula hepática, en hepatí,
Ya no hay pulmón, solo hay hígado. Y ahí está cabalmente de una vez programado el número de veces que se va a replicar. El hígado es un órgano muy noble, porque digamos muchos toman de vez en cuando un vino o algo así, ¿verdad? Pero aunque tomen poquito, pero un vinazo de esos o un tequilazo de esos, le pegan macizo al hígado, ¿verdad? Entonces destruyen hepatitis, ¿verdad? Entonces tiene que regenerarse ese hígado. Entonces el número de veces que puede reproducirse el hígado es bien determinado. Entonces se llama esto el control epigenético, y una de las cosas que se buscan arduamente es una máquina simuladora de esa división celular y cómo se van estableciendo los diferentes programas, ¿verdad? Bueno, ya me salí un poco, arrancamos la próxima clase del punto donde nos quedamos, que es la próxima semana. Tengan buen fin de semana y piensen que una onza de licor se fueron 1 millón de neuronas con un pinche trago. Las mataron, ya no vuelven esas neuronas. Ya 2 es cosa seria, ¿no? Puede causar daños mayores, irreparables. El cigarrillo igual, la bebida igual, no digamos otras cosas. Entonces, tranquilos, a estudiar.